Vamos entrando de a poco. Bueno, ahí volvemos de a poquito. Seguimos siendo poco, falta alguien. Bueno, espera un rato. Lo importante es que no me olvide de grabar. Aunque después las clases no las ve nadie, pero bueno. Mm. Bueno, retomo, ¿no? Porque si no se nos va a ir mucho el tiempo y esto no espera, ¿no? Se supone que el año que viene, si seguimos en esta modalidad, vamos a poder usar el Microsoft Teams o el Google Meet gracias a una inversión de la universidad que nos dio acceso con cuentas especiales a esos sistemas, ¿no? A Microsoft y Google. Bueno, será así. Creo que en Microsoft se puede grabar, en Google no sé si se puede grabar, pero bueno, tengo que probar a ver cuál de los dos me resulta más fácil. Estoy acostumbrado al Zoom, pero para el caso es lo mismo. El tema es que, bueno, eso seguro, el Microsoft Teams y el Google Meet no se cortan, tienen una duración mayor y entonces, bueno, eh, simplemente no habría que cortar en el medio y se pueden dar clases más normales, un poco más largas, ¿no? Este, en las clases presenciales en general empezamos un poquito más tarde, pero no cortamos en el medio, claro, obviamente, y bueno, después nos vamos más temprano, ¿no? Porque como ya les dije, irse de Monte de Oca a las 11 no es, a las 11 de la noche no es muy del todo agradable, ¿no? Y no lo digo con maldad porque amo Barracas y viví mucho tiempo en Barracas, muy cerca de la sede, pero bueno, qué sé yo, hay gente que tiene un poco de miedo, depende para qué lado vaya, ¿no? Monte de Oca está bien, pero después un poquito más para adentro, qué sé yo. Por ahí a uno le tiene un poco de miedo, ¿no? Qué sé yo. Entonces salimos un poquito antes, generalmente. Bueno, volvemos entonces no falta mucho, ¿no? Digamos, la intertextualidad implica entonces eso, la relación de un texto con otros anteriores, en diversas formas, en diversos grados, diversas cantidades y calidades, ¿no? Pero siempre exige de alguna manera reconocer ese texto anterior, salvo en el caso de la cita, cuando se pone la fuente, y quiero repetir esto porque creo que en el PowerPoint hay una parte especialmente dedicada a esto, que es el discurso académico. En el discurso académico, que es el que, bueno, ustedes están empezando a aprender y a desarrollar, les va a llevar tiempo, pero lo van a tener que aprender sí o sí, hay que saber citar, hay que saber utilizar las palabras de otro autor, ¿sí? Ser lo más fiel posible y citar el lugar de donde la sacaron, el libro original, la página, etcétera. Y bueno, hay diversas formas para citar. Pero la seriedad, digamos, y el rigor científico de un discurso académico exige, de alguna manera, que la cita esté bien determinada. Porque así el lector o el evaluador o el que sea que va a leer esa cita puede ir a buscarla, ¿no? Puede ir a buscarla a su libro original, en algunos casos con desconfianza incluso, ¿no? Porque hay que ver si la transcribieron bien o no. Y en otros casos, no con desconfianza, pero sí para ver en qué contexto está esa frase. Porque a veces también pasa, y esto lo vamos a pasar a ver ahora también, que uno puede citar una frase de otro autor o de la Biblia o de lo que sea y la saca de su contexto original o de que su contexto original también, ¿no? La corta
antes y después de una manera que a lo mejor la está manipulando, ¿no? A lo mejor la está manipulando, pero eso ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Eso, pero sí es bueno tener en cuenta un funcionamiento intertextual muy importante desde el punto de vista de la polifonía, ¿no? Y desde el punto de vista también de cierto discurso no solo científico o polémico, sino argumentativo en general, ¿no? El discurso argumentativo es aquel en que se desea básicamente convencer al otro. Ya lo hemos visto en otras clases, ¿no? Convencer al otro. Es la forma nueva de la antigua retórica. La retórica consistía básicamente en convencer. Eh, Tanto en la política como en la publicidad tenemos discursos argumentativos cotidianos. Todo el día estamos sumergidos, ya sea en la publicidad, ya sea en la propaganda política, o ya sea en la discusión política, como ahora, por ejemplo, que hay ayer y hoy hay sesiones en el Congreso. Bueno, son discursos argumentativos, discursos que buscan convencer de diversas maneras. La argumentación no tiene una relación directa con la lógica formal y estricta, sino que está dirigido a convencer. Y a veces para convencer se utilizan diversos argumentos, justamente por llamar argumentación. Argumentos que llevan a sostener una hipótesis, digamos, pero que no es una relación estricta como se da en la lógica, sino que está fuera de la lógica, está fuera de la ciencia, digamos, ¿no? Pero son convincentes. Se utiliza la emoción, digamos, también, ¿no? Lo emocional. Se puede manifestar emoción propia o se puede suscitar la emoción ajena del otro, ¿no? Mediante provocar miedo, por ejemplo, o alegría o esperanza, ¿no? Bueno, las emociones tienen mucho que ver en la argumentación, no en la lógica, pero tienen una parte lógica también. La argumentación también tiene una parte lógica. La cita a la que yo me refería recién es lo que se llama cita de autoridad, que en la argumentación se la suele llamar argumento de autoridad. Insisto, desde el punto de vista lógico, el argumento de autoridad no tiene ningún valor, no prueba nada, ¿sí? No es una prueba eficaz y admisible. Pero en la argumentación, sí, puede ser. El argumento de autoridad o la cita de autoridad es justamente esto. Es decir, es reforzar mi propio discurso, lo que yo quiero decir, eh, mediante la cita, es decir, mediante las palabras de otro, ¿no? Las palabras de otro. Puede ser, como decía antes, desde Marx a San Pablo. Puede ser cualquiera, digamos, cualquier autor, porque de ahí viene autoridad. Autor y autoridad son palabras que tienen la misma raíz, ¿no? Autor, autoridad. La cita de autoridad es la cita de alguien que tiene cierta autoridad en su campo. En las ciencias sociales, por supuesto, se recurre permanentemente a la cita de autoridad y, como decía antes, uno tiene que usarla de manera correcta, de buena fe, poner la cita completa, no deformarla y que verdaderamente tenga relación con lo que uno está diciendo, que se va a ver reforzado en ciertos aspectos, pero por supuesto, repito, una cita, así sea de la Biblia, así sea de Marx, no prueba nada, simplemente aporta a la argumentación autoridad, que puede significar, dentro de determinado contexto, estar de acuerdo con lo que se dice, ¿no? Si la Biblia dice tal cosa, yo agrego tal cosa. Bueno, si hay una relación, se refuerza lo que yo estoy diciendo. Si Marx dijo tal cosa, yo la aplico en tal momento, en tal lugar, y por lo tanto tengo razón o pretendo tener razón. Pero, repito, desde el punto de vista lógico o científico, no funciona de esa manera. Pero desde el punto de vista argumentativo, es sin duda convincente, siempre y cuando, por supuesto, el contexto sea el correcto, porque yo no voy a citar la Biblia justamente en una asamblea del Partido Obrero y no voy a citar a Marx en una iglesia. Bueno, justamente
porque los que me escuchan no están de acuerdo. Entonces no lo voy a convencer de nada. No va a haber ninguna autoridad en juego ahí. Pero sí, por supuesto, la hay cuando el contexto es adecuado, cuando el enunciatario es el adecuado. Entonces yo uso esa autoridad ajena y se trata, por supuesto, de un fenómeno polifónico. Fíjense que casi todos los autores que hemos utilizado, que hemos estudiado, de alguna manera a veces se refieren a otros, ¿no? Se refieren a otros. Bakhtin polemiza con Saussure, no lo cita con exactitud, sino de manera indirecta, ahora lo vamos a ver, de manera indirecta, pero lo está citando, lo que pasa es que para oponerse, ¿no? No para apoyarse en Saussure. Benveniste sí se apoya en Saussure, de alguna manera, ¿sí? Aunque tampoco lo cite exactamente. Pero bueno, podemos encontrar en todos los textos que ustedes tienen para leer o que tuvieron para leer, que deberían haber leído, ahí van a encontrar muchas veces citas de otro autor, ¿sí? Porque el autor que está haciendo ese texto encuentra que alguien lo dijo mejor, alguien lo dijo mejor, con más autoridad, lo dijo antes, lo dijo mejor, y entonces yo obviamente no lo voy a repetir porque si no estaría justamente haciendo un plagio, ¿sí? Si digo lo mismo sin decir que antes lo dijo otra persona, otro autor. Entonces tengo que citar de una manera correcta, como decía antes, ¿no? Y remitirme a ese autor. Quizás para ampliarlo, eso es otra cosa, puedo ampliarlo, agregar ejemplos, o puedo quizás contradecirlo, como pasa con entre Bakhtin y Saussure, digamos, ¿no? Pero siempre hay una relación intertextual polifónica, ¿no? Con ese texto. Es decir, Bakhtin no estaría refutando a Saussure si no existiera Saussure antes, ¿sí? O los saussurianos, la escuela saussuriana, o como él llama, los objetivistas, creo que lo llama, una cosa así. Bueno, esos son, digamos, los saussurianos, y bueno, él está refiriéndose a eso. Pero siempre van a encontrar en cualquier texto académico, científico, pero bueno, dentro de las ciencias sociales, que son las que van a estudiar ustedes, o las que antes se llamaban humanidades, ¿no? Ciencias humanas, etcétera, van a encontrar siempre citas de otros autores, ¿no? Y van a tener que saber usarlas también, entenderlas y usarlas, saber cómo las está usando el autor que están leyendo, porque a veces el autor que están leyendo las utiliza mal, o quizás, como decía antes, para oponerse, no para repetir lo mismo, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. A ver si puedo compartir pantalla y quiero buscar la pizarra. ¿Se ve la pizarra? Porque quiero escribir un par de cositas. No quiero usar el PowerPoint. Sí, se ve, profe. Gracias. Vamos a ver si puedo escribir. Vamos a hablar de lo que serían los enunciados referidos. Enunciados referidos básicamente son el discurso directo y el discurso indirecto. ¿Qué significa enunciado referido? Bueno, que hay un discurso que refiere a otro. Pero ¿cómo lo refiere? ¿No? Recién estábamos hablando de las citas. Bueno, ¿cómo lo refiere? ¿De qué manera? En el discurso directo, justamente, la forma en que se refiere el discurso del otro, las palabras del otro, se supone que son las mismas palabras, exactas, ¿no? Las mismas palabras que el otro pronunció, ¿no? Por ejemplo, y acá escribo un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Juan dijo hace calor. Este es un ejemplo de discurso directo, que tiene varias características que en principio nos pueden guiar. Las comillas en este caso, aunque no son obligatorias, deberían usarse, pero hay otras formas también de citar de manera directa, que no son comillas, ¿sí? Las comillas están indicando que la cita es, como se dice, textual o literal.
es decir, que se respeta la palabra del otro. Se supone que en algún momento del pasado, acá tenemos la deixis temporal, en el verbo dijo, ¿sí? Juan dijo hace calor. Y fíjense que hay otra deixis, porque en ese momento cuando Juan lo dijo, era presente. Entonces acá tenemos el verbo hace en presente. Los dos puntos que también se usan para el discurso directo, y repito, no siempre, no siempre, yo podría sacarlo y sería igual, ¿no? Podría sacarlo, ¿sí? Juan dijo hace calor y fíjense que no cambia mucho, ¿sí? Es más, hasta lo puedo poner en minúscula. Juan dijo hace calor. Está feo eso, pero de todas maneras se entiende igual. ¿Por qué? Porque si yo lo digo de manera oral, no tengo ningún signo en particular. No, no puedo decir mayúscula, digamos, oralmente. Los dos puntos, bueno, de manera oral a veces implican una pausa un poquito mayor que la habitual, ¿no? Pero no siempre es muy perceptible, ¿sí? Y las comillas, por supuesto, no hay manera de decirla en forma oral, salvo que hagamos el horrible gesto típico de los Simpson para poner comillas, ¿sí? Que en realidad se usan más que nada para ironía, ¿no? En este caso no hay ironía, hay una cita textual. Hay dos enunciados, ¿sí? ¿Cuáles son los dos enunciados? Bueno, acá hay uno que justamente está dentro de un rectángulo, ¿no? Que lo deben ver, ¿no? Este rectángulo, bueno, dice, Juan dijo hace calor, es un enunciado todo completo, ¿no? Que sería el discurso citante, ¿sí? O referente o referidor. Mientras que este enunciado que está acá, hace calor, ¿sí? Está dentro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es el discurso citado, el enunciado referido, ¿sí? Son dos enunciados, uno dentro del otro. Por eso es polifonía. Y además dos enunciadores. ¿Por qué? Porque acá hay un enunciador al que llamamos Juan. Quién sabe si existe, si no existe, ¿sí? También uno puede citarse a sí mismo. Yo dije, hace calor. También, perfectamente, ¿sí? Pero acá tenemos un enunciador, Juan. ¿Y cuál es el otro enunciador? Por supuesto, el enunciador de todo este enunciado, que es, por supuesto, yo, el que habla, como siempre, ¿no? El enunciador que dice yo, que no está presente en el enunciado directamente. Acá, bueno, entonces tenemos el caso del discurso directo. Fíjense que de alguna manera los dos puntos y las comillas implican un claro límite, ¿sí? Un límite entre una voz y la otra voz, entre mis palabras y las palabras del otro, ¿sí? Pero vuelvo a lo que decía antes, el discurso directo parece ofrecer las palabras del otro, quiere demostrar o mostrar que ofrece las palabras del otro tal cual fueron dichas. Pero no podemos saber exactamente si fueron dichas de esa manera. Quizás no quedó ningún rastro de que Juan haya dicho exactamente estas palabras, como pasa muchas veces en el discurso periodístico, en los géneros periodísticos, que mucha gente, los entrevistados, o los políticos, o los actores, etcétera, dicen, me sacaron de contexto. ¿Sí? Yo no dije eso, o sí, lo dije, pero me sacaron de contexto. Y si bien es una excusa habitual, que a veces no tiene sentido, ¿no? Es una avivada, en realidad, teóricamente, es cierto. Este discurso está sacado de contexto. El contexto original es anterior y como sabemos pasó, se perdió. Entonces cuando uno saca de contexto algo y lo pone en otro contexto, como es este, un nuevo contexto, el sentido puede cambiar, efectivamente. Efectivamente el sentido puede cambiar. Y no solo está sacado de contexto, está sacado de cotexto. Es decir, este enunciado podía estar dicho en el medio de otros enunciados. ¿Sí? En el medio o al principio, al final, ¿no? Por ejemplo, Juan a lo mejor dijo, hace calor, pero salgamos igual. O hace calor, pero me encanta. O hace calor, no me aguanto más. Bueno, todo eso le agrega sentidos.
No es lo mismo decir solamente hace calor que el resto, ¿sí? De los enunciados o de un enunciado más extenso. Y esto se presta justamente a la manipulación que se hace muchas veces en el discurso periodístico, los géneros periodísticos, que se cita por la mitad, incompleto y fuera de contexto, ¿sí? A veces incluso directamente mintiendo respecto a las palabras, ¿no? Pero, digamos, podría ser que se grabara, que esté grabado, lo que dijo el entrevistado, como a veces pasa, pero, repito, si se corta una parte de esa grabación para ponerla de manera directa, a lo mejor se le está cambiando el sentido, ¿sí? Y el enunciador original, que en este caso Juan, ¿no? O como se llame, podría decir, sí, yo dije esa palabra, pero en realidad quería decir otra cosa porque antes dije tal cosa, después dije tal cosa, y además yo estaba respondiendo a determinada pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdad, cambia el sentido. O sea, hay que tener mucho cuidado con el discurso directo, creyéndonos que es un discurso realmente fiel o fidedigno a las palabras originales. Eso es lo que nos hace creer, ¿no? El discurso directo nos está diciendo, estas son las palabras originales. Ahora, ¿es verdad o no es verdad? Eso no lo podemos saber. Por eso le decía antes respecto de las citas textuales, cuando las citas, uno cita, como decía antes, la Biblia o Marx, digamos, estoy en dos cosas contrapuestas, pero puede ser cualquier autor, puede ser Foucault, puede ser el Corán, no quiero influir a nadie con esto, no quiero adoctrinar a nadie, son contrapuestos además. Eh, Uno puede citar un versículo de la Biblia aislado y estar manipulándolo, porque antes y después dice otra cosa. Eso se hace muchas veces, ¿sí? Y en el caso de Marx, lo mismo, uno puede cortar una parte de lo que dice Marx y bueno, y se entiende, y sí, capaz que se entiende, pero por eso se entiende mal, porque en realidad quería decir otra cosa. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque, bueno, está la cita completa. Si uno en un texto académico o en un parcial, en una monografía, etcétera, cita de una manera cortada o manipulada, bueno, puede ser que le llamen la atención o que desapruebe. Puede ser que los que tengan que evaluar ese trabajo le digan, no, mire, esto, usted está utilizando esta cita incorrectamente, porque no era la intención del autor. El autor decía otra cosa antes y otra cosa después. Entonces usted lo está cortando de una manera incorrecta. Bueno, y después que queda, por supuesto, el discurso indirecto, ¿sí? Donde, bueno, si uno tuviera que, para hacer utilizar el mismo enunciado, ¿no? Pero no tiene por qué, ¿no? Utilizar el mismo enunciado, pero la forma indirecta del discurso citante sería, para usar, repito, el mismo ejemplo, una cosa así, dijo que hacía calor. Fíjense varios detalles. Acá en este caso, eh, no hay una diferencia clara entre mi palabra y la palabra del otro. No hay un límite, una frontera como hay acá, donde claramente está la palabra del otro y la palabra mía. Acá todo es mío en cuanto al enunciado general, pero de todas maneras estoy marcando algo que Juan dijo. Estoy refiriendo, por eso es enunciado referido, algo que Juan dijo. De tal manera que estoy dando una versión, una interpretación de lo que Juan dijo. ¿Sí? Si Juan dijo exactamente hace calor, está bien. No estoy siendo infiel, pero de todas maneras lo estoy diciendo con mis palabras, porque fíjense que estoy transformando, hasta acá está todo igual. A partir de acá le tengo que agregar un subordinante, que es que, puede haber otras formas de subordinarlo, y después la deixis se transforma. Esto que acá era presente, ¿sí? En ACE, bueno, no lo puedo
Juan dijo que hacía calor. Hacía se transforma en su deixis, porque implica la misma deixis que dijo. Dijo que hacía calor. ¿Sí? No podría ser nunca Juan dijo que hace calor, porque no tiene mucho sentido. Puede aparecer de todas maneras, las combinaciones en realidad son infinitas en la realidad, ¿no? Estamos haciendo un ejemplo canónico para que se entienda. Después van a encontrar, incluso repito, en el PowerPoint, van a encontrar un montón de ejemplos distintos, ¿no? De cómo se utiliza y cómo a veces se combinan el discurso directo con el discurso indirecto. Siempre, para que ese enunciado referido, tiene que haber un verbo como decir, ¿sí? Como decir, que puede ser afirmar, admitir, exclamar, gritar, ¿sí? No sé, cualquier otro verbo que tenga que ver con decir, para que se note que lo que sigue, o a veces lo anterior, ¿no? Puede ser lo anterior también, sea un enunciado referido. Porque esto puede ser al revés, por ejemplo. Hace calor, dijo Juan. Eso se utiliza más en literatura, pero puede aparecer también en periodismo o en otro tipo de género, ¿no? Al revés, ¿no? Hace calor, dijo Juan. Puede ser con comillas, o en literatura se puede utilizar, bueno, pero no voy a poder utilizar el guión que corresponde, ¿no? Sería hace calor, guión largo, ¿no? Dijo Juan, ¿no? Esa sería una versión literaria de un diálogo, digamos, ¿no? Y entonces es lo mismo, es discurso directo, ¿sí? Y esta es indirecto también en literatura, por supuesto, se utiliza así. En literatura se utiliza mucho también el indirecto libre, pero es más complicado de explicar y de entender. Si no están acostumbrados a leer, probablemente no les suene. Pero sería necesario primero que entiendan bien esto, la diferencia entre el discurso directo y el discurso indirecto. Y puedan explicar y analizar todo esto que les estoy justamente explicando. Cada caso es distinto, ¿sí? Y todo esto se puede explicar en un texto, analizar, digamos, ¿no? Explicándolo y analizándolo en un texto concreto donde aparezcan estas formas, ¿no? Eh, Fíjense que el verbo decir, ¿no? Como está acá en este caso, eh, el verbo decir no infiere nada en principio, no sugiere nada. Se podría decir hasta incluso que no hay un subjetivema ahí. Pero si yo dijera Juan gritó, Juan exclamó, Juan susurró, ahí son verbos subjetivemas porque estoy sugiriendo, en realidad estoy diciendo, no sugiriendo, estoy diciendo cómo habló Juan. Y por lo tanto estoy agregando algo de mi subjetividad para condicionar la lectura de ese enunciado referido. De alguna manera estoy condicionando la lectura, porque no es lo mismo decir que gritar o que susurrar. ¿Por qué gritó? ¿No? El lector podría preguntarse por qué gritó, por qué susurró, ¿no? ¿Qué significa eso? O el otro ejemplo que usé que es muy bueno, si uno dijera Juan admitió, ¿qué es admitir? ¿No? ¿Qué es admitir? Es decir algo, sí, pero no cualquier cosa, es decir algo un poco a la fuerza, un poco a regañadientes, un poco habiéndose negado, ¿no? Juan admitió que va a renunciar. O Juan admitió, dos puntos, no me gusta el calor. Ese admitir es de alguna manera algo negativo y se lo estoy enchufando a Juan, se lo estoy asignando a Juan de una manera subjetiva. Por eso es subjetivema. Subjetivema del enunciador general, no de Juan. No de Juan, en todo caso, el subjetivema de Juan, en todo caso, ahí es calor, ¿no? Porque calor remite a la subjetividad de Juan, no a mi subjetividad. Para mí, por ahí no hace calor. Yo estoy diciendo lo que dijo Juan. Entonces, la subjetividad es de Juan. Por eso hay dos enunciadores también, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. En el segundo caso, el discurso indirecto, también hay dos enunciadores. Solo que la voz del enunciador anterior no se escucha exactamente. Está dentro de mi propia voz. Pero está. Porque no fui yo el que dijo que hacía calor, fue Juan, ¿sí? Ojo, repito que esto se puede extender en el sentido de que puedo ser yo el que habló antes, se puede incluso usar en futuro, ¿no?
Una versión un poco rara en este caso, pero posible, sería Juan dirá hace calor, por ejemplo, ¿no? Que en realidad se podría usar acá también, un poquito mejor todavía, ¿no? Pero con otro ejemplo. Juan dirá si viene o no viene, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? También son discursos referidos, ¿sí? Pero en el futuro. O sea, todavía nadie dijo nada. Sin embargo, acá están las comillas. Acá no, pero acá están las comillas, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo textual? Evidentemente no hay textualidad posible porque Juan todavía no dijo nada, ¿no? Se está previniendo, previendo, como una especie de adelanto, de profecía, si se quiere, ¿no? De lo que Juan dirá, ¿no? Porque uno lo conoce a Juan, porque, bueno, uno puede estar hablando con otra persona y decirle, bueno, Juan va a decir que hace calor, ¿sí? Por ejemplo, ¿lo invitamos a Juan? No, porque Juan va a decir que hace calor. Bueno, dice, va a decir, yo me estoy adelantando a lo que dice Juan, ¿sí? Pero también es un enunciado referido, es decir, no tiene por qué estar en el pasado, puede estar en el futuro. Y acá lo mismo, en lugar de que, ¿no? Está sí, porque gramaticalmente corresponde eso, ¿no? Juan dirá si viene o no viene, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que decir Juan. ¿Quién sabe con qué palabras? Porque en este caso no sabemos con qué palabras lo va a decir, ¿no? Acá tampoco, ¿sí? Recuerden, en el ejemplo anterior, no sabemos si Juan dijo hace calor. Acá arriba sí, pero acá no sabemos qué dijo, ¿sí? Por ahí dijo, estoy transpirando como, no sé, como un trabajador de la puna. Bueno, eso quiso decir que hacía calor. Está bien, lo estoy interpretando. Entonces interpreto lo que quiso decir, en lugar de transcribir sus palabras. Acá lo mismo. No sabemos si va a decir, bueno, viene o no viene, no va a decir voy o no voy. Eso quizás diga. O quizás diga, no sé, déjeme embromar, qué sé yo, cualquier cosa. Y eso equivale a no viene. ¿Sí? Así que no importa, no tiene que ser siempre en pasado, como en este caso, como en este. Puede ser en presente, puede ser en futuro. La deixis puede ser cualquiera de las tres que ya conocemos. ¿Sí? Por eso no es que la definición sea que las palabras son tal cual se han dicho, porque si es en el futuro, no sabemos si van a ser tal cual o no, pero esa es la impresión que se quiere dar. Esa es la clave. La impresión de objetividad que se transmite a través del discurso directo, mientras que a través del discurso indirecto se admite la subjetividad por la cual yo paso las palabras del otro. Yo admito mi subjetividad en este segundo caso. Soy más sincero, entre comillas, que en el caso anterior. ¿Sí? Por lo menos hasta que se pueda demostrar que esas fueron las palabras de Juan. ¿No? Por ahí Juan dice, sí, efectivamente, yo dije hace calor. Bueno, ¿no? Si yo hago una cita larga de Marx, bueno, está ahí la cita escrita. Es indudable. ¿Sí? Es indudable. Por más que la haya cortado, por ahí la corté bien, no fui infiel, bueno, perfecto, está bien utilizada. Lo mismo con un testigo, ¿no? Bueno, todo eso entonces vale tanto para el presente como el pasado como el futuro. Pero es un fenómeno polifónico por la coexistencia de dos enunciados y por lo tanto de dos enunciadores. ¿Sí? Es un solo emisor. Puede haber más enunciadores, no, no solamente dos, puede haber más enunciadores. Desde ya, puedo citar a varias personas distintas, a varios autores distintos. Entonces va a haber varios enunciadores, ¿sí? Y un enunciador global que sigo siendo yo. Pero igual son todos enunciadores. Bueno, creo que con esto por hoy es suficiente, no quiero que se corte, eh, para poder, bueno, insistir en el tema de que eh, los que quieran dar recuperatorio por ausente o porque les fue mal, tendrán la oportunidad del 8 al 15. El martes que viene vamos a ver el tema de modalidades. Por ahí repasamos un poco de esto, de polifonía, y después damos modalidades. Probablemente sea el último tema.
salvo que tenga que dar clase el martes último, que podría ser de consulta o alguna variante similar. Pero bueno, por ahora quedamos así. Como les dije al principio, mañana voy a ver qué parciales me dejaron en el sitio y en el campus. Y bueno, si son pocos, enseguida se enterarán de cuál es la nota, ¿no? Bueno, si están aprobados o no aprobados, y entonces ver si quieren dar el recuperatorio de este parcial o no. Les estoy hablando no a ustedes dos que están presentes ahora, sino en general a todos los que podrían llegar a ver esta clase cuando la suba al campus mañana. Si puedo y si está grabando efectivamente, que acá me dice que está grabando, entonces bueno, lo haré mañana y les estoy hablando a ellos, a los que no están presentes en este momento. Así que bueno, si tienen una consulta, me la pueden hacer ahora, falta poquito, y si no, cortamos acá. Bueno, si no tienen una consulta, obviamente me pueden escribir en todo caso, que les contesto en cuanto pueda. Y nos vemos en principio el martes que viene, ya con el panorama sobre recuperatorios y quizás haya algún otro tipo de fecha de final, etcétera. ¿Mm? Así que bueno, por hoy los dejo, cuídense como siempre y nos vemos entonces. ¿Mm? Hasta luego, Chao, profe, hasta luego. hasta luego.